Nuestro curso tiene como nombre Teología Bíblica, la Sana Doctrina. Teología Bíblica, la Sana Doctrina. Este es los cursos de estudio bíblico de la Iglesia Bautista de Conchalí. Por eso lo abreviamos así como el CEP de la Iglesia Bautista de Conchalí o el curso de estudio bíblico. Nosotros no pretendemos tener un instituto, formalmente hablando, ni un seminario, ni una facultad, ¿ya? Estos son cursos individuales que no entregan créditos académicos como sí lo hace, por ejemplo, la facultad o el Seminario Teológico Logos o un instituto satélite. Es simplemente la respuesta de nuestra Iglesia Bautista de Conchalí a la necesidad de estudiar las Escrituras y también al mandato bíblico de que los pastores debemos enseñar y debemos transmitir todo el consejo de Dios a los hermanos de nuestra iglesia local. Yo sé que este título asusta un poco y eso es de lo que trata la introducción de hoy día. Si ustedes leyeron los apuntes o leyeron un poquito más adelante, ustedes se darán cuenta que estas dos frases asustan a mucho o incluso podrían causar rechazo en algunos creyentes o en algunos evangélicos. Pero no hay que tener miedo a estas dos frases. Por eso el título o el nombre de este curso, de este primer semestre del año 2021, es Teología Bíblica, la Sana Doctrina. Así que en esa dirección vamos a ir. Y como subtítulo, si usted se fijó en nuestros apuntes, como subtítulo dice, la sana doctrina sirve para la vida. La sana doctrina sirve para la vida. Ahí tenemos explicado un poco visualmente, siempre entendemos la doctrina como un sistema, como un esquema, como una estructura. Pero la vida no es así tan estructurada, ¿cierto? No es tan sistemática como quisiéramos. Así que por eso tenemos este contraste ahí en la tipografía y los colores que la sana doctrina, aunque a veces podría parecer algo muy formal, muy estructurado, no es así. La sana doctrina es vida, es la vida de la iglesia, es la vida de los creyentes. Por eso el título de los apuntes que usted tiene es La teología bíblica, la sana doctrina sirve para la vida. Y no le puse adjetivo a la vida. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, la teología, sirve para todos los aspectos de la vida del creyente. La sana doctrina o la teología no sirve solo para la vida espiritual. ¿Se recuerdan el año pasado cuando estudiamos sobre el Evangelio? Nos dimos cuenta que el Evangelio impacta todas las esferas o todas las facetas de la vida de los creyentes. Así que efectivamente la sana doctrina sirve para la vida íntegra del creyente. La sana doctrina no solamente impacta en el concepto que tenemos sobre la salvación, sobre el Evangelio, la sana doctrina también debe impactar la vida matrimonial. Aquí yo me alegro mucho que como nunca hay tantos matrimonios estudiando. No, estoy viendo aquí al hermano Manuel, hermana Evelyn, el hermano Raúl, hermana Marianela, hermano Oriel, hermana Carmen Gloria, Carlos, Susana. No sé si me podría faltar alguien más que no alcanzo a distinguir, pero es una maravilla. Pero la sana doctrina afecta y sirve para la vida matrimonial. Sirve la sana doctrina para la vida familiar, porque una sana doctrina, una sana teología influye en las relaciones entre padres e hijos, la relación entre el mismo matrimonio, la relación entre hermanos, etcétera, etcétera. La sana doctrina también, por ejemplo, sirve o debería servir para la vida laboral. Aunque usted no lo crea, la doctrina, la sana doctrina, también nos enseña en las escrituras sobre las relaciones entre, hablando en el lenguaje ya contemporáneo, entre empleadores y empleados, o entre los jefes y los trabajadores. La sana doctrina sirve para
todos los aspectos y las facetas de nuestra vida. Y por eso yo encontré relevante y contingente el poder traer este curso, que yo reconozco que su título no es muy atractivo en un principio. Yo sé que puede ser atractivo para hermanos que ya han cursado estudios en un instituto, en un seminario, en una facultad, o que están a veces con el primer amor y quieren devorarse la escritura completa. Pero probablemente para la mayoría del mundo evangélico, titular un curso bíblico como sana doctrina o teología bíblica, yo reconozco que no es muy atractivo. Pero quise respetar los apuntes y me atreví y creo que gracias a Dios hay muchos que están interesados a pesar del título. Pero quiero dejarles eso como un subtítulo clave. La sana doctrina, la teología bíblica sirve para la vida. Y yo quiero que usted pueda ser convencido o convencida de esto para que realmente quiera seguir estudiando y pueda ver que incluso usted puede tener problemas emocionales, usted puede tener problemas familiares, puede tener problemas de salud, problemas en su trabajo, dificultades, puede estar viviendo algún tipo de crisis de cualquier tipo. Yo quiero decirle a usted, con la convicción y el respaldo que da las Escrituras, que una sana doctrina, la teología de las Escrituras, puede ayudarle y puede impactar aún en esas dificultades o crisis o tiempos difíciles que pueda estar viviendo. Yo les dije, y ya les anuncié en los apuntes, que hoy día la clase va a ser de introducción, es decir, vamos a tratar de abarcar hasta la página 19, aunque no son 19 páginas que usted tenía que leer, ¿ya? Dice la página 19, pero yo eliminé varias páginas ahí de los apuntes que tiene que ver con los impresores del curso, con el año, que yo las borro para hacer los apuntes más resumidos. Así que no es que usted tuvo que leer 19 páginas, era hasta la página 19. Pero además usted sabe que mi costumbre no es solamente leer los apuntes, porque si no yo le paso los apuntes y usted estudia solo en su casa, ¿cierto? Si fuera por leer. La idea es tratar de aportar un poco más información adicional a los apuntes para que podamos comprender un poquito más. Carlos Cerda, no sé si mi memoria falla, Carlos Senior, ¿tú alguna vez estudiaste algo parecido en la página web de la BBN o no, Carlos? Sí, una vez hice un curso por online. Sí. Hice un curso online ahí y me acuerdo que yo lo llamaba y le mandaba a usted Sí, la pero respuesta. pero yo soy ese pollo, así que Ya. o sea, Ya, entonces me no te acuerdo pregunto de nada. ese. No, sí, o sea, me acuerdo que estudiamos y había algo bien que nos llamó la atención, ¿se acuerda? No me acuerdo del concepto ese que yo se lo preguntaba a usted, Sí. pero No, usted yo tiene mejor tampoco me memoria que acuerdo. yo. O sea, yo me acuerdo que estudiaste algo parecido a esto porque en la Sí, página web de la BBN era la hay sana doctrina. cursos, sí, era muy relacionado con la sana doctrina y creo que era de Samuel Pérez Millos, el profesor, o los apuntes. Y hay cursos muy buenos, si alguien quiere estudiar de manera gratuita, online, incluso hay cursos del pastor Samuel Pérez Milos, o Millos, Evis Carballosa y otros muy buenos teólogos de habla hispana. Así que si usted quiere estudiar algún día ahí, entre a la página web de la BBN y va a encontrar cursos ahí en línea. Comencemos con esta primera pregunta para introducir. ¿Ya? Dice ahí, ¿qué piensas tú, alumno o alumna? No quiero que me responda todavía, pero quiero que piense. ¿Qué piensas tú cuando lees o escuchas la palabra teología? Voy a dejar ahí un segundo la pregunta para cortar el compartimiento de pantalla para que nos podamos ver ahí todos. ¿Qué piensas tú cuando lees o escuchas la palabra teología? Voy a dar la oportunidad que algunos me respondan. Recuerde que siempre respuestas breves, ¿ya? No de 3 ni de 4 minutos. Pero no quiero que me dé una definición.
Después viene ese ejercicio. Sino cuando yo menciono la palabra teología, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo que piensas con esta palabra tan grande y a veces tan difícil de entender? Conocer a Dios, lo que sé sobre Dios. Hermana Mariluz, Sí, Señor. ya, ¿nos podría decir otra vez qué es lo que piensa o qué se le viene a la mente cuando lee o escucha la palabra teología? Conocer de Dios, aprender de Dios. Estudio acerca de Dios. Muy bien, gracias hermana Mariluz. Entonces, ¿escucharon todos? A ella, por lo menos de manera particular, se le vienen estos conceptos a su mente, ¿verdad? Estudiar de Dios, conocer de Dios. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más quiere decirnos qué piensa? ¿Qué se imagina cuando escucha o lee la palabra teología? Aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, ¿ya? Así que no se asuste, atrévase a responder. Aquí el hermano Hugo Vega, que está en Facebook, me escribe, él se le viene a la mente que se trata del conocimiento de Dios. ¿Ya? Hermano Hugo Vega responde, cuando piensa en teología, que se trata del conocimiento de Dios. Gracias, hermano Hugo. ¿Alguien más levantando ahí su mano? Ahí me recordaron que tengo que grabar. Gracias, hermano Manuel. Siempre se me olvida grabar. ¿Quién levantó la mano ahí? Miguel. Miguel Taiba, ¿cierto? Sí, bueno, voy manejando, así que no estoy muy presente, pero cuando escucho la palabra teología me gusta esa palabra porque es como profundizar no en Dios mismo, sino que desde la perspectiva del hombre, el estudio de las cosas de Dios, no de la perspectiva de Él, digamos, como divinidad, sino como Dios para nosotros, como hombres. A eso yo pienso cuando escucho la palabra teología, profundizar en el tema de esas cosas. Muy bien, gracias Miguel ahí por tu respuesta y ahí tenemos algo adicional, ¿cierto? Él dice, a él le gusta cuando escucha la palabra teología, hay otros que les asusta, ¿ya? Gracias Miguel, muy interesante ahí tu respuesta. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué se le viene a la mente o qué piensas con esta palabra teología? Hermano Manuel, ahí lo veo, adelante. Para ser honesto, la primera vez que la escuchaba era como algo como demasiado como inalcanzable, así como que no estaba a mi alcance. Escuchaba teología, es como, no sé, lo mismo que todo lo que terminaba con logía, psicología, filosofía. Entonces para mí era algo como no era muy cercano. La palabra en sí, para los que por primera vez lo escuchamos, es algo como que quizá solo algunos pueden tener acceso. Entonces, claro, cuando alguien nos explica, nos enseña y se nos abre el abanico acerca de Dios, podemos entender que es poder conocer a Dios a través de su palabra. Bien, perfecto hermano Manuel, y gracias también por recordar lo que le producía esta palabra ahí hace algunos años atrás. Gracias. Vi la mano levantada de Ariel González, o parece que... Sí, en este caso iba a ahí decir está algo Ariel. similar a lo que decía el hermano Manuel. Siempre, sobre todo cuando era más niño, más joven, estaba relacionado con academia, con estudiarlo formalmente, estudiar la Biblia formalmente en algún instituto, algo bien esquematizado, más que una aplicación más práctica, más cercana. Bien, pues gracias, hermano Ariel, ahí también por aportar y qué bueno que te retrotraiga la palabra teología también a lo que pensabas tú hace un par de años, ¿ya? Así que gracias por tu aporte. Dice aquí la hermana Mari Figueroa por Facebook, ante esta pregunta, ella piensa, o se le viene a la mente, el estudio de las escrituras, ¿ya? El estudio de las escrituras y la hermana Raquel Medel, que generalmente la tenemos por Zoom, pero ahora está en Facebook, dice ella, el estudio de
de la sabiduría divina, el estudio, sabiduría divina. Así que gracias, hermano Hugo, hermana Mari y Raquel, por participar. ¿Alguien más? Atrévase. ¿A alguien le asusta la palabra teología? Bueno, ahí levantó su mano mi vecina Ginny, Elibet. Bienvenida, Ginny. Adelante, ¿Me Ginny. escuchan? Sí, perfecto, te Sí. escuchamos. Bueno, para mí la palabra teología es lo que se dice y lo que se piensa con respecto a la persona de Dios, sus atributos, propósito, eso. Ya. Ahí, en ese caso, más que lo que se te viene a la mente, lo que tú estás intentando es una definición, es definir la palabra teología, ¿cierto? Ginny. Claro, sí. Ya. ¿La puedes repetir, por favor? Tu definición de teología. Lo que se dice y lo que se piensa con respecto a la persona de Dios, sus atributos o su grandeza, propósito. Muy bien, gracias, Ginny. Es casi hay una definición, ¿verdad?, de un libro de teología. Yo sé que Ginny está estudiando, o por lo menos hace algunas semanas también estaba haciendo un curso online, así que está muy interesada también en teología nuestra hermana Ginny. Déjeme ver que aquí veo en el chat. Ya, la hermana Betsy levantó la mano. Sí, Ya, ahí está. Adelante. yo creo que es una palabra compuesta. Teo y logía, estudio en este caso, de la Biblia. Eso es lo que yo creo. Muy bien, Betsy. Ahí hay también como una definición muy parecido al aporte que hizo Ginny, ¿cierto? De dividir esta palabra que está en español y de dividirla y buscar el significado de teología por lo que significaban sus palabras originales. Así que un muy buen ejercicio, Betsy, y también un buen aporte ahí a la pregunta que viene un poquito más adelante, que es cómo definiríamos la teología. Así que gracias por estos aportes. ¿Alguien más? ¿A alguien le asusta la palabra teología? Claudio Ollarse, ahí vi tu mano. Tienes que activar tu audio. ¿Ahora me escucha? Te escuchamos perfecto. ¿Me escucha, pastor? ¿Me escucha, hermano? Sí, te escuchamos. Pastor, sí, estaba viendo la palabra teología. Claro, hay muchas raíces griegas respecto, pastor. Bueno, de ahí donde proceden geología, paleontología, teología, teología del griego, de la palabra logos. Claro, como decía el hermano Manuel, uno lo asocia, o ahora la hermana Bessie, a ciertas raíces como ya médica o a veces un poco inalcanzable, pero creemos que la palabra teología, como dice la hermana Bessie, es una palabra compuesta, es sobre el estudio de la Biblia, el estudio de quién es Dios. Muy bien, pues gracias Claudio ahí por el aporte. Parece que me voy a quedar sin clase, ya ustedes están haciendo ahí toda la pega con la palabra teología, así que muy buenos alumnos. ¿Alguien más para terminar? ¿Qué se le viene a la mente a ustedes con la palabra teología? ¿Escuché a alguien ahí que quiera aportar? ¿Ya a alguien le asusta esta palabra? ¿O le da así como, no, como que no quiero estudiar teología? ¿A nadie? La hermana Evelyn, ahí ya viene hermana Evelyn. Perfecto. Bien, sigamos con nuestra... ¿Y hermana Evelyn iba a hablar? Ya, Sí, cuenta. es que al principio, cuando uno recién empieza a conocer al Señor y escucha esta palabra, a mí en lo personal como que da susto. Uno piensa que es muy difícil de estudiar. Es algo muy, muy profundo y realmente difícil. Pero después nos damos cuenta que no. Eso. Bien, pues sí, tiene toda la razón. Al principio asusta, pero después nos damos cuenta que, como dice nuestra visual, como dice nuestro curso, ahí en la portada, como usted está viendo ahí, la doctrina sirve para la vida, por lo tanto no debería producirnos susto. Al principio sí, pero ya después
del estudio nos deberíamos convencer que es beneficioso para nosotros. Ahora, algunos ya respondieron. ¿Te atreves a explicar con tus palabras qué es teología? Esta es otra pregunta, ya no es lo que se nos viene a la mente, sino un paso más adelante. Tratar de explicar en tus palabras qué es la teología. Ya Ginny nos hizo un buen aporte, Betsy y también Claudio. ¿Alguien más se atreve a explicar en sus palabras? Ya no vamos a evaluar si está bien o está mal. ¿Quién de ustedes se atreve a explicar en sus palabras qué es teología? ¿Quién levantó la mano? Carlos. Adelante, Carlos Cerda. Bueno, quedé como un poquito con una gana de decir algo. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, perfecto. Ya, con lo de antes y después, ¿por qué da miedo estudiar teología o por qué da miedo estudiar la Biblia? Porque o somos fríos o calientes. Entonces ahí es cuando damos miedo, cuando se empieza uno a estudiar y empieza a saber, cuando llega el apocalipsis, cuando sabe que no sé, si usted está estudiándola y sabe lo que Dios quiere para usted y hace lo contrario, ahí es cuando da miedo la teología. Y como definición de teología para mí es el estudio de la Biblia y conocimiento de Dios. Ese es mi... Muy bien, Carlos, muy conciso y ahí también muy transparente con lo que se viene a la mente y yo creo que eso es lo que sucede con muchos, incluso con nosotros, los que enseñamos la Escritura, nos advierte la palabra, ¿cierto? Que en la medida que somos maestros, que enseñamos, en la medida que tenemos más luz respecto a la palabra, porque la estudiamos más, se nos hace más evidente y somos más conscientes de los requerimientos de Dios para nuestra vida, como decías tú, Carlos. Así que un muy buen aporte ahí del por qué. Yo creo que más que miedo es que no queremos, ¿cierto?, emprender este conocimiento porque obviamente nos damos cuenta de lo que Dios nos demanda. Pero tenemos el Espíritu Santo y Cristo mismo viviendo en nosotros que nos va a ayudar en ese proceso. Y gracias también por la definición. Aquí Jimena San Martín en Facebook dice: teología, en sus palabras, es el conjunto de conocimientos de Dios. El conjunto de conocimientos de Dios, ¿ya? Así que gracias, Jimena, ahí por tu buen aporte y conciso. Moisés Muñoz también había dicho que se le viene a la mente con la palabra teología. Moisés dice leer mucho y estudiar. Efectivamente, eso es lo que sucede con la teología. Hay que leer mucho y estudiar mucho, cuando lo hacemos de manera formal. ¿Alguien más quiere explicar qué es la teología en sus palabras? ¿Nadie más? Ariel levantó la mano. Adelante, Ariel, puedes activar tu audio. Sí, en este caso yo creo que estaría como entre medio de lo que expuso Ginny y lo que dijo el hermano Carlos recién. Yo creo que la teología tiene que ver con interesarse no solamente por estudiar la Biblia, sino por entender cómo Dios es y cómo ve las cosas. Y eso sí da miedo. Da miedo y uno se da cuenta que mientras más conoce, más desconoce. Porque es un estudio infinito, es infinito. Y eso, yo creo que es eso, el buscar a Dios, acercarse, pero no para saber la Biblia, y saberse los versículos de memoria o memorizarla completamente, sino para saber cómo Dios es, para saber por qué actúa de cierta forma y qué es lo que exige de nosotros. Y sí da miedo, como decía el hermano Carlos. Bien, gracias. Gracias, Ariel, ahí también por responder. Y esa es la idea, ya que esto que no sea obviamente un monólogo mío todo el rato, que podría hacerlo también en alguna clase si así se requiere, pero que ustedes puedan entrar y reflexionar, porque esa es la idea de una clase, de un curso. En una predicación es diferente. Efectivamente, cuando se predica la palabra es un monólogo, es decir, es la palabra
hablando por medio del maestro. Ahora es una clase así que lo bueno es que podemos reflexionar, que podemos hacerlos pensar, porque así entramos nosotros a este entendimiento. Y ahora viene la pregunta que voy a tratar de responder yo, que ustedes ya hicieron un muy buen aporte con la palabra original que viene del griego y cómo se divide y cómo tratar de definirla. Ahí ustedes ven esta pregunta, si fuese un curso presencial, es decir, si estuviésemos ya con los requisitos de la asistencia, de tareas o de controles, evidentemente esta sería la pregunta básica de un control en este curso, que usted pueda definir qué es teología. ¿Ya? ¿Qué es la teología? Y un buen ejercicio sería que usted tratase, no ahora, porque algunos ya lo hicieron, pero que usted tratara de escribir en una libretita, en su cuaderno, durante la semana, tratar de recordar lo que vamos a hablar y que el día mañana o posterior usted pudiese responder qué es la teología o qué es teología, ¿ya? Yo voy a tratar aquí de ver cómo me resulta compartiendo la pizarra. Sí, vamos a ver si me funciona bien para quebrar un poquito ahí la monotonía. ¿Ven la pantalla blanca? Sí, ya, perfecto. Muy bien, aquí tenemos nosotros, déjeme recordar, ahí está, ¿ya? Muy bien, mire qué bonito, estamos como si tuviésemos una pizarra, ¿ya? ¿Qué es la palabra, qué es teología? Ahí está. Con acento, con tilde ahí para nuestra profesora, la hermana Carmen Gloria, no me corrija después, ¿ya? Que no puse la tilde ahí en la palabra. ¿Qué es teología? Ahora, yo les quiero decir que esto lo estamos viendo ahora porque es una introducción. Desde la próxima semana ya entramos de lleno a cómo la teología bíblica o la sana doctrina impacta o debería impactar la vida diaria, la vida corriente del hombre cristiano o de la mujer cristiana. ¿Ya? Lo que quiero hacer hoy día es tratar de aportarles una base o un fundamento para lo que viene después, ¿ya? Ahora, obviamente, como es una clase, como es un curso en el cual usted mostró interés y está aquí voluntariamente, entonces vamos a aportar un poquito más de profundidad, ¿ya? No podemos quedarnos siempre en lo básico o lo sencillo. ¿Qué es lo que es la teología? Bueno, como bien dijeron aquí algunos de ustedes, la teología es una palabra en castellano, en español, pero que viene, como muchas de nuestras palabras, algunas vienen del latín directamente y otras vienen de otra lengua más antigua que el latín, que es el griego. Y varios de ustedes así ya lo dijeron. El griego tiene más de 2000 años de antigüedad como lengua, como idioma. Y el griego es el idioma, el lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento, ¿ya? Y muchas de nuestras palabras que utilizamos en el día a día vienen o tienen sus raíces en el griego. Y la palabra teología no escapa a ese origen griego, ¿ya? Y la palabra teología está formada por estas dos palabritas, ¿ya? Y la palabra logía es un sufijo, ¿ya? Logía. Y aquí está el prefijo antes, ¿verdad? La palabra teo. Ahora eso, en griego, viene de una palabra que es teos, o theos, como le pronuncian algunos la TH, como si sonara como una Z. La palabra teos, ¿qué significa qué? ¿Qué significa teos en español? Active su audio si quiere participar. Dios. Dios, perfecto. Entonces la palabra teos en el griego hacía referencia a Dios, ¿ya? Y si hablamos del griego, no necesariamente al Dios de la Biblia, sino a cualquier ser superior a Dios. Y como ustedes también dijeron, la palabra, o el sufijo en este caso, logía,
¿Qué es lo que significa? ¿O a qué hace referencia? Al estudio. Al estudio. Ya, vamos a poner acá estudio, ya vamos a seguir ahí lo que ustedes dijeron. Estudio. O Ahora, conocimiento puede ser también. ya, vamos a escribir ahí conocimiento. Vamos a escribir aquí abajito. No me alcanza aquí. Conocimiento. No soy muy buen profesor porque no calculo los espacios. ¿Ya? Conocimiento. Vamos a borrar ahí todo y vamos a limpiar la pizarra. Entonces aquí tenemos teos. Y aquí tenemos logía. Ahora, ¿de dónde usted cree o a qué otra palabra griega se parece logía? Al logos. Perfecto, hermano Manuel. Logos, que es como la raíz de logía. Y la palabra logos, ¿qué significa o cómo se traducía o cómo se traduce al español? Yo les voy a ayudar acá. Logos es la palabra que significa palabra, ¿ya? Esto puede sonar muy redundante, pero logos, como estoy indicando acá, significaba palabra para un griego. O también idea o concepto. Y otra palabra que viene de logos también es lógica, ¿ya? ¿Alcanza a leer ahí la pizarra? Muy bien, voy a borrar de nuevo para tener el espacio, entonces yo voy a poner aquí la palabra logos, una palabra muy conocida para nosotros los cristianos porque es como comienza el Evangelio de Juan capítulo 1, que el verbo, el logos, era Dios, ¿se recuerda? Y hay Biblias donde se traducen como la nuestra, el verbo. La palabra verbo viene de la palabra logos, pero más comúnmente logos significa palabra. ¿Ya? También concepto. Estamos ahí poniendo algunos sinónimos. Logos es igual a palabra, concepto, idea o también lógica. Esto no es algo que se me ocurra a mí, esto es lo que dicen los mismos teólogos, ya yo se lo estoy haciendo más simple para que yo le hago el filtro de los libros que me ha tocado leer. Entonces, cuando juntamos la palabrita, teos, logos, ¿ya? Teos, con logos o logía, es, ¿qué cosa? Es el concepto, la idea, la palabra o la lógica de Dios. Entonces, como ustedes bien dijeron, cuando hablamos de teología, nosotros, voy a escribirlo aquí de nuevo. Cuando hablamos de teología, estamos hablando acerca de el estudio del concepto, de la idea o de la lógica de Dios. A mí me gusta mucho como lo explica el teólogo y el pastor R.C. Sproul, que ya no está con nosotros aquí en esta tierra, y él tiene un libro que se llama Todos somos teólogos, aunque es una teología reformada o calvinista, pero cuando él explica estos conceptos generales que son comunes a todo el mundo cristiano, evangélico, él lo explica muy bien, y justamente ocupa estos conceptos. La teología es el estudio, es el concepto, la idea o la lógica de Dios. Y por eso que nosotros, como creo que lo mencionó ahí Claudio, por eso tenemos otras palabras muy comunes que son muy parecidas. Por ejemplo, biología. Si hacemos otra vez la división ahí al medio,
Cuando hablamos de biología, estamos hablando de la lógica, del estudio, del concepto o de la idea de la vida, que es bio, es decir, la vida biológica. Entonces la biología es el estudio, el concepto sobre la vida. O si vamos a otros conceptos, ¿verdad?, que vienen ahí, que terminan con la palabra biología, usted podría decir es el estudio, el concepto, la idea o la lógica de la vida, biología, o de Dios en el caso de teología, ¿ya? Entonces usted podría anotar en sus apuntes, teología es el estudio de la palabra, la idea, el concepto o la lógica de Dios. Y como alguien escribió, me parece ahí también, o en Facebook, o en su mismo aporte, la teología es el estudio de todas las cosas reveladas en su palabra. Entonces, la palabra teología, el concepto de teología, tiene una definición muy amplia y muy general. Vuelvo a repetir para aquellos que anotan, la teología sería el estudio de la palabra, la idea, el concepto o la lógica de Dios. Así por lo menos lo explica el pastor Sproul. O también teología, de manera muy general, muy genérica, es el estudio de todas las cosas reveladas en su palabra. ¿Ya? Voy a dejar de compartir aquí nuestra pizarra, que yo creo que nos sirvió un poquito, espero. Ahora no sé cómo salir de acá. Ahí sí. Ya, ahí nos vemos todos ahora. Sí, ahí está la pantallita, perfecto. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre la definición que les hice sobre teología? Lo estoy haciendo muy sencillo, ya muy básico. Yo sé que hay hermanos que tienen otro tipo de estudio, conocimiento y les puede parecer muy básico, pero yo tengo que abarcar ahí el conocimiento de todos. Ya, bueno, adelante Betsy, ella dice que tiene que retirarse, que siente dejarnos, pero entendemos. Betsy, ha sido un gusto tenerte estos minutos con nosotros, espero que no haya ninguna dificultad. Que Dios te bendiga, Betsy, ¿ya? Esperamos tenerte la próxima semana. Bien, aquí tenemos entonces ese concepto de la teología y usted piense de manera muy simple, cuando hablamos de teología, cuando escribimos de teología, lo que estamos haciendo es una reflexión, es un estudio, es pensar, es tener una lógica, un concepto o una idea respecto a Dios, ¿ya? Obviamente hay definiciones más complejas, más extensas, más difíciles, más técnicas, pero esas obviamente usted las puede encontrar en algún libro de teología y yo le puedo recomendar libros muy confiables si usted quiere profundizar más en esto. Pero para lo que vamos a hacer hacia adelante, la teología es pensar, reflexionar, estudiar respecto a lo que es Dios, a quién es Dios y por supuesto todo lo que Él nos ha revelado en su palabra. ¿Ya? Apliquemos un poquito esto que les he comentado. Miren lo que dice un gran autor bíblico, algunos hermanos lo deben conocer por ese tremendo libro que él escribió que se llama Eventos del Porvenir, que es un libro que justamente habla sobre escatología, son más de 1000 páginas, esa doctrina que asusta un poquito a algunos, pero dice Dwight Pentecost, esa es la fuente de esta frase, él dice, de manera muy simple, la actividad más alta a la que la mente humana se puede dedicar es la búsqueda del conocimiento de Dios. Eso es lo que dice este teólogo J. Dwight Pentecost. La actividad más alta a la que la mente humana se puede dedicar es a la búsqueda del conocimiento de Dios. Y alumnos, alumnas, eso es teología. Lo que él está diciendo, el maestro teólogo Pentecost, es decir que finalmente la teología es la actividad más alta y más noble a la cual debe dedicarse la mente humana. Esto no está en sus apuntes escritos, ¿ya? Toda esta información aquí de la visual, pero usted sabe que yo después,
convierto esta visual en PDF y la comparto en el grupo de WhatsApp, así que usted puede tener estos textos con sus fuentes. Ya yo identifico cuando las ideas no son mías. La ética cristiana y pastoral indica que cualquier idea que no es propia uno debería tratar de dar la fuente, ¿ya? Y no aparecer como que soy un genio cuando las ideas son de otras personas. El hombre y la mujer, queridos alumnos que están acá, y ustedes recordarán semestres anteriores, el hombre y la mujer, como nos dice Génesis capítulo 1, Génesis 2, fuimos las criaturas más especiales creadas por Dios en el principio. De alguna manera podríamos decir, porque así lo informa la Escritura, que el hombre y la mujer, la humanidad, fueron o fuimos la corona de la creación. Dios dice que de manera muy especial y particular creó al hombre y a la mujer. Recuerde, eso lo hemos estudiado en las reuniones de matrimonio. Dios creó al hombre y a la mujer, como dice Génesis 1, 27 y 28, los creó a su imagen y a su semejanza. Cosa o aspecto que no hizo con las demás criaturas, ni vegetales, ni animales, ni marinas. Solamente la creación de la humanidad expresada en Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Posteriormente, en Génesis 2, la revelación especial de Dios que está en la Escritura nos dice que Dios sopló, que expiró aliento de vida en el cuerpo creado del polvo de la tierra de Adán y posteriormente Eva. Por lo tanto, el hombre tuvo la vida humana, el alma, la espiritualidad entregada por Dios mismo, como lo dice esta frase, que él sopló aliento de vida. Así que el hombre y la mujer fuimos creados a imagen y semejanza, pero con un propósito, con el propósito de relacionarnos con Dios. Ayer vimos las instrucciones, se recuerda en el libro de Éxodo, y Dios nos hizo con el propósito de que tú, varón, y tú, mujer, dama, fuimos creados con el propósito de relacionarnos con el Creador. Y este ejercicio de relacionarnos podríamos decir que es efectivamente la reflexión teológica. Es decir, Dios nos hizo al ser humano, hombre y mujer, en estos dos géneros, nos hizo para reflexionar sobre Dios, para conversar con Dios, para conocer personalmente a Dios. Y este ejercicio de imagen y semejanza, de alma, de voluntad, de pensamiento, de emociones, de decisión, todo con el propósito de tener comunión con Dios. Por eso el pastor Dwight Pentecost, o escritor o teólogo, él dice la actividad más alta a la cual el hombre y la mujer deberíamos aspirar es al conocimiento de Dios. Les dejo una tarea para que me la hagan por mientras. ¿Qué texto de la Escritura nos dice y nos habla que la gloria del hombre debería ser el conocer a Dios? Es un texto que le he compartido en todos los cursos anteriores, así que búsqueme la cita y cuando la tenga ahí me la comparte, ¿ya? Le voy a dar la pista que está en el Antiguo Testamento. Hay un versículo que es clave cuando decimos que la actividad más alta a la cual debe aspirar el ser humano es a conocer a Dios, es finalmente a hacer teología. Por mientras busca, el hermano Hugo aquí él aporta, dice, al conocer por medio de la teología los nombres de Dios, veo la grandeza, la misericordia y el amor del Creador. Así que nuestro hermano Hugo hace un aporte, dice que al conocer los nombres de Dios, que es una reflexión teológica de estudio, vemos la grandeza, la misericordia y el amor del Creador. ¿Alguno de ustedes tiene el versículo? El texto. Siga buscando nomás. Yo voy a poner aquí otra frase. No se las quiero decir yo el versículo. Ahí usted después me comparte. Miren lo que dice aquí Charles Ryrie, uno de los grandes teólogos de nuestro tiempo. Él creo que nos dejó hace un par de años.
un tremendo teólogo, y yo, libro de teología que me ha tocado consultar, todos, no sé si es la teología de MacArthur, si es la teología de Gruden, la teología de Francisco Lacuevas, todos siempre dicen y citan a Charles Ryrie como el teólogo que hizo sencilla la teología para nosotros los que estudiamos teología. Y así dice Charles Ryrie en la necesidad de la teología, dice, en nuestros días, cuando necesitamos desesperadamente más predicación bíblica, la teología bíblica puede ser usada para llenar esa necesidad. El teólogo, el pastor Charles Ryrie, que también era pastor, él fue pastor de varias iglesias, él reconoce que hay una necesidad urgente de predicación bíblica en nuestras iglesias, ¿cierto? Hoy día las iglesias evangélicas, muchas tienen en sus púlpitos cualquier predicación menos una predicación bíblica, ¿ya? Y eso lo hemos conversado en muchas oportunidades. ¿Qué es lo que reflexiona Charles Ryrie? Es que en estos tiempos que necesitamos desesperadamente predicación bíblica de los púlpitos, la teología bíblica es la que va a llenar esa necesidad, ¿ya? Sigo compartiendo aquí nuestra visual. Esta es de otro pastor llamado Sinclair Ferguson, y yo parafraseo un poco la idea. Él pregunta, y yo les pregunto a ustedes, ¿somos los creyentes teólogos? Yo creo que la mayoría de ustedes con mucha humildad y sencillez diría, no somos teólogos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que la teología siempre es una ciencia, ya que es un estudio académico. Pero ¿somos realmente los creyentes teólogos? ¿Tengamos estudio o no tengamos estudios formales? Miren lo que yo parafraseo de este escritor. Dice, usted ya es un teólogo. Es decir, yo estoy mirando acá, no sé, a Carlos. Estoy mirando el nombre de Miguel, de Ariel, Marianela, Daniela, Patricia. Déjeme decirle que, y yo comparto esta afirmación, que usted, hermana, es una teóloga. Yo sé que no se usa mucho ese adjetivo, ese título. Usted, hermana, es una teóloga, haya estudiado formalmente o no haya estudiado nunca la escritura de manera formal. Tú, hermano, que estás ahí mirando, sé, Manuel, Moisés, José Ignacio, como está acá, o José López, Hugo Vega, ya somos teólogos. La cuestión, dice él, el problema, o el that is the question, como decía Shakespeare, dice la cuestión, la problemática es ver si tu teología es buena o no. ¿Entiendes? La afirmación es que todos somos teólogos. ¿Por qué? Porque todos pensamos acerca de Dios. Incluso el ateo es un teólogo. ¿Por qué? ¿Cuál es la reflexión del ateo? ¿Qué es lo que piensa respecto a Dios el ateo? ¿Nadie responde? ¿Qué es lo que piensa respecto a Dios el ateo? Y que no existe ninguna figura de Dios ni como esencia, ni como fuerza, ni como persona, que el Dios de la Biblia. Muy bien, gracias Ariel, ¿verdad? El ateo es teólogo también, es decir, el ateo reflexiona y piensa respecto a Dios, es decir, que en este caso no existe, o que no cree, o que es como el cuento del unicornio, ¿ya? Así que aún el ateo es también un teólogo porque está pensando y reflexionando respecto a Dios. La cosa, el problema y lo que queremos discernir en este curso es que nuestra teología sea buena, porque la gran cuestión para todos los creyentes es si nuestra teología es buena o no, si es una teología vacía o es una teología informada por la Escritura. Y como dice acá un libro también del pastor Sproul, dice, todos somos teólogos. Todos somos teólogos. El desafío es convertirnos en un teólogo más sano y más feliz.
Qué contradictorios son estos, ¿cierto? Hablar de teología y al mismo tiempo hablar de felicidad o de algo que es sano y saludable. ¿Sabe por qué? Porque todos nos hemos creído el mito que la teología es para algunos. Es decir, bueno, el pastor debería ser un teólogo, el que nos enseña, o el hermano Hugo, o el hermano Cristian Sala, o quien nos enseña. Pero no es así. Todos somos teólogos. El día que usted levantó su mano para confesar su pecado, para arrepentirse, para creer, para hacer una oración del pecador o para no hacerla, ya estamos haciendo un ejercicio de teología porque estamos pensando, reflexionando, estamos creyendo respecto a Dios. Así que el desafío que asumimos con este curso es convertirnos en teólogos más saludables y por lo tanto más felices. No la felicidad como la concibe el mundo, sino el gozo como la concibe la Escritura. ¿Entiende a dónde queremos ir? Perfecto. Todos somos teólogos. El desafío es que seamos buenos teólogos. Y para ser buenos teólogos, ¿qué necesitamos? Obviamente la teología bíblica. Es decir, si queremos tener un matrimonio saludable, ¿a quién vamos a invitar? A la teología bíblica a nuestras vidas. No se trata de entrar a un curso de teología, sino de tomar la teología de las Escrituras, estudiarla, reflexionarla, hacerla propia. Miren lo que dice aquí, bueno, esto lo escribí yo, dice, a veces pensamos en la teología como un ejercicio frío de alguien encerrado en una oficina y con una montaña de volúmenes a su alrededor. Déjeme decirle que a veces sucede eso, es decir, hay hombres y mujeres, porque también hay mujeres que han estudiado teología, ya sea en academias seculares o cristianas, y efectivamente hay teólogos y hombres que hacen el ejercicio frío de la teología, pero con letra morada o rosada, no sé cómo la ve usted, pero la reflexión sobre cada doctrina o enseñanza de la Biblia y su organización en nuestro propio pensamiento es tarea que todos los teólogos, que todos los creyentes realizamos o deberíamos realizar. ¿Ya? Recuerde que esta información yo se la voy a mandar al grupo de WhatsApp. Si no está en ese grupo de WhatsApp, para enviarle estos PDF, usted me avisa y lo puedo ingresar al grupo o se lo puede pedir a la persona que le invito. ¿Ya? Ahí está la última reflexión. Muy bien, varios hermanos encontraron el versículo. Aquí en el chat por lo menos escribió el hermano Manuel, Jeremías 9:24, y el hermano Hugo Vega también puso ahí Jeremías 9:23 y 24. ¿Lo puede leer, hermano Manuel, por favor? Y después Carlos, me parece, o Susi, no sé, porque está los dos nombres, también aportó un texto. Puede leer, hermano Manuel, Jeremías 9, versículos 23 y 24. Y anote, por favor, en sus apuntes ahí este texto. Ok. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bien, gracias hermano Manuel y hermano Hugo. Efectivamente, ese es uno de los textos, porque hay muchos que yo he compartido en otras clases, ¿verdad? Que la gloria, y no es que sea nuestra gloria, sino en aquello que deberíamos gloriarnos, no es en el conocimiento del ser humano, sino en el conocimiento de Dios. Y esto no es algo frío, sino que es vida y vida en abundancia. Y creo que el hermano Carlos Cerda puso Corintios 1:31, ¿cierto, Carlos? ¿Cierto ahí? Ya. Dice Corintios 1:31, lo voy a leer yo. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Jesús, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
¿Ya? Así que ahí Carlos también, o Susi, hizo un buen aporte. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Seguimos adelante. ¿O hay preguntas, Carlos? ¿Que me hiciste así con el dedo? Sí, tengo una pregunta media como lógica, pero se me ha vuelto en la cabeza. Usted me conoce más tiempo, así que... si yo hablo de teología, ¿cierto? Y toda la palabra de Dios está inspirada por Dios. O sea, toda la Biblia es teología para nosotros. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo respondería a tu pregunta? Que sí, Bien, efectivamente. Sí, sí, sí. pero me da vuelta eso claro, como está inspirada por Dios, pero hay cosas que, por ejemplo, escribieron, no sé, por los salmos, por decir, entonces me queda esa duda ahí. Sí, bueno, esa es la idea de estos cursos y de estas clases, que vayamos más allá de lo que está escrito en nuestros apuntes, sino que la mente empiece a dar vuelta, a reflexionar. A veces incluso podemos ser críticos, ¿verdad? Es una libertad que nos podemos dar. Y efectivamente, y es uno de los textos que tenía para un poquito más adelante, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y sabemos, como hablamos en el curso, en el primer semestre del año pasado, sabemos que la escritura la escribieron hombres, ¿ya? No es que Dios vino y escribió directamente con su mano, porque Dios no tiene mano, Dios es espíritu. Aunque sí tenemos una referencia que Dios escribió en las tablas, se recuerda el Decálogo, Dios escribió ahí con su propia mano, que es un antropomorfismo también, ¿verdad? Él hizo algún tipo de milagro y escribió en esas tablas de piedra las 10 palabras o los 10 mandamientos. Pero toda la escritura fue escrita por hombres, y eso es lo que nos dice Pedro en un texto muy parecido a Timoteo, que los hombres, los santos hombres de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es muy parecido a lo que Dios hizo con Adán en el principio. Dios lo forma el polvo de la tierra y él sopla en él aliento de vida. De la misma manera, la palabra inspirada en Timoteo es la palabra en griego theoneustos, ¿ya? Que es otra palabra compuesta, teo, que es Dios, y neustos, algo así se pronuncia, que es que Dios sopló, que Dios expiró, más que inspirar, es expiró, es decir, que él sopló de alguna manera muy parecida a lo que hizo con Adán en su cuerpo, él expiró su propio aliento en la escritura. Por lo tanto, aunque la escritura la haya escrito Moisés, David, Samuel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Judas, Santiago, Dios expiró. La palabra que tenemos en la escritura es el mismo aliento de Dios, pero Dios utilizó a estos hombres falibles como nosotros, pecadores, obviamente redimidos, pero Dios protegió el producto que ellos escribieron para que lo que tengamos sea la palabra infalible, perfecta y sin errores. Eso también lo explicamos con mucho más detalle en nuestro curso del año pasado. ¿Qué se recuerda que le hice un símil? Porque muchos dicen, ¿cómo? Hombres imperfectos como Pedro, Moisés, David, Samuel, pudieron hacer un producto perfecto que es la Escritura. Bueno, eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Ese fue el trabajo de inspiración del Espíritu Santo. Pero hubo otro producto, entre comillas, que fue igualmente perfecto y fue producto, digamos, de la sinergia o de la colaboración humana. Estamos hablando de Cristo. ¿Se recuerda que hicimos ese símil entre la Escritura y Cristo, los escritores humanos y la Virgen María? María, esta jovencita desposada con José, era una mujer imperfecta, era humana, era como todas las mujeres,
y José su padre como todos los varones, ¿verdad? Lleno de imperfecciones. De hecho, María misma dice en su Magnificat, en Lucas capítulo 2, si mal no recuerdo, en ese cántico que ella eleva a Dios, ella dice que yo, María, necesito a un Salvador. Eso nos habla, la verdad, también de su necesidad de un Salvador. Pero María, en un cuerpo humano, imperfecto, ¿verdad? Que estaba sujeto a la enfermedad, sujeto al envejecimiento y a la muerte, Dios formó en el vientre de ella de manera sobrenatural y al mismo tiempo humana o humano como Cristo, formó al Salvador. Y quien nace del cuerpo de María es Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado. Se da cuenta entonces que Dios utilizó la colaboración humana, en este caso, la biología, las emociones, el vientre de María, para que viniese a nosotros el Señor Jesucristo, el santo ser que nacerá, le dice el ángel a María. De la misma manera Dios utilizó a hombres falibles, imperfectos como nosotros, pero el Espíritu Santo que obró en el cuerpo de María es el mismo Espíritu Santo que obró en la pluma, en la muñeca, en la mente, en la reflexión, cuando Moisés escribió el Pentateuco, Samuel escribió, David, Mateo, Lucas. ¿Entiende ahora? No solamente hermano Carlos, sino todos los hermanos y hermanas. Bien. Gracias ahí también por la pregunta, Carlos, que nos permitió. Y Ariel hace otro aporte cuando Dios escribió directo, dice en el libro de Daniel, ¿se recuerdan cuando él escribió en la pared del palacio? Muy, muy buen aporte, hermano Ariel. También ahí en ese momento apareció una mano, ¿se recuerdan? Y que escribió en la pared, no recuerdo si era el hijo de Nabucodonosor, parece. Él escribió en la pared un mensaje de juicio ahí para los babilonios. Bien, sigamos adelante con nuestra visual ya para ir terminando. Ahora, en la teología, hermanos y hermanas, aquí les quiero dar algunas cositas técnicas. La teología es cuando ya dejamos lo sencillo, lo básico, que todos somos teólogos, es decir, porque todos reflexionamos, pensamos, decimos conocer o no conocer a Dios, pero también la teología es una disciplina, ¿ya? Así que no podemos quitarle el valor, obviamente, a la disciplina de la teología, o, como dicen algunos teólogos, la ciencia teológica o la ciencia de la teología, ¿ya? Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando ya de un estudio sistemático, organizado. Y en ese caso no todos somos teólogos, ya no todos somos teólogos de academia, de facultad o de seminario. Pero la teología es una ciencia, es una disciplina. De hecho, hasta la Edad Media, la teología era la máxima disciplina a la cual podían aspirar los hombres. ¿Ya? En la Edad Media, obviamente, todo esto era un ejercicio de los hombres, lamentablemente. Y la teología era conocida hasta la Edad Media como la reina de todas las ciencias. Es decir, los que estudiaban teología, las mentes que estudiaban teología hasta, no sé, el siglo XVII, eran las mentes más brillantes que estudiaban la ciencia de la teología, y de hecho era conocida la teología como la reina de todas las ciencias, y la filosofía era conocida como la sirvienta de la teología. ¿Se da cuenta? Es decir, antes de Cristo, la filosofía en el mundo griego occidental era lo máximo, es decir, filosofía la ejercitaban, no sé, Sócrates, Platón, su discípulo, Aristóteles, el discípulo de Platón, y ellos aplicaban la filosofía. Pero cuando viene Cristo, muere en la cruz, resucita, después viene su iglesia en el primer siglo y transforma el mundo de la ciencia, de la disciplina. ¿Y qué es lo que llega a ser la máxima disciplina o ciencia? Es la teología.
Y abajo de la teología venía todo, es decir, si alguien estudiaba ciencias naturales, no ese es el nombre, ya, pero para que usted entienda, si alguien estudiaba, no sé, física, como estudiaba antes mi hermano Ariel, todo se subordinaba a la teología, todo, a la buena teología, obviamente. Lamentablemente en el siglo XVII, XVIII y hacia adelante, la teología ya fue descendiendo, entra el Renacimiento, la Ilustración, el humanismo, y ya la teología se convierte en religión. Ya como que las academias actualmente tienen un departamentito de religión y ya la teología no es la reina de toda la ciencia, aunque para nosotros lo es. Así que la teología como disciplina, como ciencia, es sistemática, es muy organizada. Los que le ha tocado estudiar en instituto, seminario, facultad, como por ejemplo nuestro hermano Marcos Salinas, misionero en Paraguay, él estudió 4 años en la facultad teológica. Y yo les quiero mostrar aquí que la disciplina o la ciencia de la teología tiene varias ramas. Tiene como un árbol. Ya veamos nosotros la teología como un árbol. La disciplina, la ciencia, ya estoy hablando ya de manera técnica, es como un arbolito. Y tiene diferentes ramas o disciplinas. Y aquí tenemos 4, hay muchas más, pero no quiero enredarlo, ¿ya? Esto es para que usted tenga conocimiento de la teología. Existe la teología bíblica, no sé si usted está viendo aquí el cursor adelante, la flechita, cómo se mueve, ¿lo ve? Ya. Primero tenemos la teología bíblica, que sería como la disciplina más fundamental de la disciplina teológica, la teología bíblica. Después abajo tenemos la teología sistemática, ¿ya? Teología sistemática. Después voy a entrar a explicarla un poquito para que ustedes las conozcan. No nos vamos a dedicar a estudiar eso en este curso, en la introducción. Después tenemos la teología histórica. Teología histórica y la teología dogmática. Dentro de la teología, estas serían las disciplinas más importantes. También existe la teología pastoral, que no es tan importante en las disciplinas teológicas, ya es como bien secundaria. También existe la teología contemporánea, que es de los últimos años, ¿ya? Es decir, en el siglo XX, que ya es la era contemporánea, surge la teología contemporánea. Si usted quiere anotarlo bajito, yo no quise ponerle más información, pero existe también la teología pastoral, la teología contemporánea, ¿ya? ¿Qué vamos a estudiar nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro énfasis en este curso? Más que nada la teología bíblica. Obviamente, quiero explicarles, toda teología debería ser bíblica, es decir, una buena teología sistemática, como estoy marcando aquí, ¿ya? Aquí puedo anotar yo. Aquí está, ya. Mire, ¿ve que estoy subrayando ahí? Ya. La teología sistemática debe ser bíblica. La teología histórica se enfoca también en lo que dice la Biblia y la teología dogmática también. Así que no es que estamos descartando la una a la otra. Lo que estamos diciendo es que del gran árbol de la teología como disciplina se desprenden otras. La teología bíblica, la sistemática, la histórica, la dogmática, la pastoral y la contemporánea. ¿Ya? Sigamos. Tengo que dejar aquí de escribir. Ahí parece. Bien. Teología bíblica. Ya nos quedan un par de minutos. Teología bíblica. Esta es la rama fundamental de todas las otras teologías, la teología bíblica. Por ejemplo, la teología bíblica no es que no sea sistemática, sino que no es una estructura ni es un sistema como la teología sistemática. Pero yo creo que al ver el ejemplo vamos a entender mejor. La teología bíblica se encarga de ver la escritura como una unidad.
y de estudiar progresivamente y cronológicamente la Biblia, las Escrituras, tal como Dios nos las entregó. Por ejemplo, la teología bíblica estudia la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento, como usted está viendo acá. ¿Se fija? Voy a anotar de nuevo ahí para que podamos ver. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la teología del Antiguo Testamento. Y la teología del Nuevo Testamento. Es decir, ¿cuál es el ejercicio de la teología bíblica? Es abrir el Antiguo o el Nuevo Testamento y ver cómo Dios se revela de manera progresiva, no sé, desde Génesis hasta Malaquías o desde Mateo hasta Apocalipsis. Y este es un ejemplo de teología bíblica, es decir, si usted compra un libro de teología bíblica, le va a parecer algo muy parecido a esto. Teología de la era edénica. ¿A qué hace referencia? Al tiempo del jardín del Edén. Es decir, en este periodo de tiempo, desde Génesis 1 hasta Génesis capítulo 3, 4 y 5, ¿qué nos habla de Dios? ¿Qué características en este periodo de tiempo se nos muestra de Dios? Que es muy parecido, hermano Manuel y hermana Evelyn, al discipulado que ustedes están haciendo o que han hecho con algunos hermanos, ¿verdad? Mostrar desde Génesis cómo Dios se revela y qué atributos podemos conocer de Dios. Por ejemplo, en la era adánica hay ciertos atributos que no encontramos de Dios, pero que los encontramos después en la era de Noé o en los tiempos de Noé. Eso hace la teología bíblica, es abrir las páginas de la Escritura e informarse solo por la Escritura cómo es revelado y cómo es mostrado Dios en las diferentes etapas. Por ejemplo, ¿qué es lo que conocemos de Dios en la era mosaica? Que es lo que yo les estoy enseñando en Éxodo, ¿cierto? Yo les he enseñado que Dios en Éxodo aparece como un Dios salvador, como un Dios proveedor, como un Dios que da leyes, como un Dios que instruye, como un Dios de amor, ¿cierto? Porque dice Éxodo 18 que Dios hizo todo esto con Israel, ¿por qué? Por amor a su pueblo Israel. ¿Se fija o no? Después podemos descubrir la teología de la era de los jueces, es decir, en el tiempo que gobernaron los jueces, que creo que fueron casi 400 años. ¿Qué es lo que nos dice de Dios? ¿Cómo es el Dios del tiempo de los jueces? Después, en la época de los reyes de Israel, de Israel y de Judá, ¿cómo se muestra Dios? ¿Qué atributos encontramos de Dios? ¿Qué relaciones o qué obras Dios hace en la época de los reyes? Y por supuesto después la época de los profetas, es decir, aquí nosotros encontramos Isaías. ¿Cuál es la teología del profeta Isaías? Es una teología muy enfocada en el Mesías, ¿o no? ¿Cierto, hermano? Isaías nos habla casi más que nadie, a excepción de David en los Salmos, de cómo va a ser el Mesías, Jehová, que viene en la persona del Mesías. Y así también podemos ver acá, nosotros, la teología del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la teología de los sinópticos? Es decir, los 4 evangelios. ¿Qué nos hablan de Dios? ¿Nos hablan de un Dios de juicio? ¿Nos hablan de un Dios que justifica? Esa es la labor del teólogo bíblico del Nuevo Testamento. ¿O qué nos habla de Dios? Hechos. Se habla de la teología paulina, es decir, ¿cómo nos muestra Dios Pablo? ¿O cómo nos muestra Dios el autor de Hebreos? O otra teología muy importante es la teología de Juan, que es lo que nos dice Juan, Dios es amor, ¿cierto? Cosa que otros autores no nos dicen. Esa es la teología bíblica, es ver cómo Dios se va revelando y también se ve por libros. Por ejemplo, ¿cuál es la teología de Mateo? ¿O cuál es la teología de Juan? Los hermanos más antiguos recordarán que hace un par de años yo hice un estudio del Evangelio de Juan y yo les enseñé cuál es la teología de Juan. ¿Se recuerda?
La teología de Juan, por ejemplo, es dualista, es decir, nos habla mucho de estos contrastes entre la luz y la oscuridad, de los que creen y de los incrédulos. Cosa que, por ejemplo, Pablo no tiene y no nos habla tanto de estos contrastes. Hermano Ariel, tú tenías una pregunta. Hermano Ariel González, tú levantaste tu mano. Sí, pastor, es que yo creo que genera un poquito de confusión cuando se habla el Dios de Génesis, el Dios de Noé, el Dios de Moisés. No, porque, bueno, puede generar algún tipo de confusión para que lo aclare, porque Dios es uno y no cambia. Exacto. Gracias, hermano Ariel. Y el hermano Hugo hizo un aporte aquí y él dice, y la teología abrahámica, sí, debería estar la teología abrahámica, creo que no la anoté, ¿ya? Pero debería estar ahí después de Noé y antes de Moisés, que también es otra teología. Ahora, gracias, hermano Ariel, por su pregunta, porque efectivamente voy a volver a mostrar aquí a compartir esta visual. Y es una muy buena pregunta, Ariel. ¿Por qué? Porque tenemos teólogos que se enfocan en estas diferentes disciplinas. Hay teólogos bíblicos, hay teólogos sistemáticos, históricos y dogmáticos. Y lamentablemente, como estas son disciplinas humanas, es decir, diferentes enfoques que le damos a la teología, que es la escritura, siempre van a haber estas discusiones o rivalidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una crítica que hacen los teólogos sistemáticos a la teología bíblica es que tiende a traer esta confusión, hermano Ariel, cuando no se entiende bien, porque la teología bíblica es una teología saludable y sana. Pero eso sucede cuando nos enfocamos mucho en una teología. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, un poco con estas discusiones que vemos en nuestros tiempos, ¿ya? De repente viene alguien y se enfoca en un versículo, y te voy a poner un ejemplo que yo creo que es común a todos. Cuando nos enfocamos en Romanos capítulo 3 y decimos, no hay quien busque a Dios. ¿Dice así Romanos capítulo 3? Sí, ¿no es cierto? Lo dice. Entonces, es lo que los teólogos llaman atomismo, que viene de átomo, que los teólogos o los que a veces están como un poco en la base, se enfocan en eso. Y después viene otro y dice, pero Mateo dice, o Jesucristo dice en Mateo, buscad y hallaréis, ¿cierto? Llamáis sobre. Entonces, cada uno se preocupa como de ver su versículo clave, su versículo preferido, para denostar al que cree diferente. No sé, un calvinista toma su versículo y ataca al arminiano, y el arminiano toma su teología y ataca al calvinista, ¿cierto? Porque ese es el problema del ser humano, que tendemos a dividir a Dios, cuando efectivamente Dios es el Dios de toda la Biblia, de toda la Escritura. Por eso una buena teología bíblica, hermano Ariel, y para todos los que estamos acá, es una teología que debe unificar toda la Escritura. Y no sé, hermano Ariel, tú lo debes recordar, que en muchas de mis mensajes o predicaciones yo trato de hacer ese ejercicio de teología bíblica, porque a mí me gusta más la teología bíblica. Si me dieran a elegir, me gustaría esa rama o esa disciplina. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio, y aquí tenemos hermano Manuel, hermana Evelyn, Susana, Carlos, Carmen Gloria, hermano Ariel, que han estado en la reunión de matrimonio, y vemos cómo el tema del matrimonio es revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Lo recuerdan? El matrimonio que fracasa en el huerto del Edén es una figura del matrimonio que triunfa en un nuevo jardín en Apocalipsis, que es Cristo y la iglesia, ¿cierto? Y tú puedes pasar por el tema del matrimonio por toda la Escritura, y ese es un ejercicio de teología bíblica. Si la teología bíblica no solamente se enfoca en periodos de tiempo de la Escritura, como los que mencioné, no solo se enfoca en autores, sino también en temas que le dan unidad a la Escritura. Por ejemplo, cuando hablamos de este hombre que fracasa en el huerto del Edén, Adán, ¿cierto? El primer Adán, de hecho, le llama el Nuevo Testamento. Y después pasamos por un montón de hombres que vienen a ser el
casi el cumplimiento de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Pero cada una de esas simientes fracasa. Noé. Y creemos que Noé es el libertador y fracasa. Abraham, pero Abraham fracasa. Jacob, después viene David. David fracasa. El hijo de David, ¿no es cierto? Las profecías del hijo de David, Salomón. Salomón fracasa. Y llegamos a un nuevo hombre, el Señor Jesucristo, el segundo, postrer y mejor Adán. ¿Te fijas o no? Ahí tenemos una teología bíblica del hombre, el fracaso del hombre, pero después este hijo del hombre que es el Señor Jesucristo que viene a triunfar en la cruz y en la resurrección. Tenemos, por ejemplo, hay teólogos que en la teología bíblica unifican la escritura. Esto yo lo enseñé en el seminario teológico Logos, la esperanza. Hay un teólogo que se llama Walter Kaiser y él habla de la promesa como una teología bíblica, es decir, el tema de la promesa hecha a Adán y Eva, la promesa hecha a Noé, la promesa hecha a Abraham, a Moisés, a David, es la promesa que se cumple en los evangelios y la promesa que triunfa en Apocalipsis, que es el Señor Jesucristo. Entonces, una buena teología bíblica, hermano Ariel, no debería producir esas confusiones. ¿Cierto? Una pregunta ahí, hermano Ariel. Ya, yo creo que la vamos a dejar hasta aquí nomás hoy día. Después vamos a ver la teología sistemática y otros conceptos. ¿Ya? Pero no quiero terminar sin este dibujito antes de terminar, ¿ya? Ahí está la teología bíblica, teología sistemática. Les quería mostrar otras gráficas también para conocer las otras teologías, lo voy a dejar para el próximo lunes. Pero ¿qué es lo que usted está viendo acá, queridos alumnos? A veces los dibujitos no entran mejor que las letras. Ahí vemos una iglesia que está siendo examinada, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta cosita? Tiene un nombre. La Camila, mi hija mayor, tuvo que comprarse todas estas cosas el año pasado, así que no andaba escuchando el corazón, los pulmones, no andaba tomando el pulso, por su carrera tuvo que comprar. Pero aquí hay una iglesia que se está... La Ginny debe saber cómo se llama esta cosa. Ginny, ayúdame, por favor. Ahí está, un fonendoscopio. Ahí la Camila me gritó también. Un fonendoscopio. Usted tiene un hermano ahí, parece, ¿no? Hermano Manuel. Le vi algo en la mano. Ah, ya, son los que se ponen en el dedito. Ya. Bien, gracias Ginny. Nuestra TENS, un fonendoscopio. Bueno, aquí vemos a la Iglesia Bautista de Conchalí. Pongámosle nombre y apellido acá. Y el doctor divino, que es el Señor, empieza a escuchar el corazón de la Iglesia Bautista de Conchalí. O los pulmones, como estuvimos acá con coronavirus, todos vinieron las doctoras y cada vez que venían nos escuchaban los pulmones aquí adelante, aquí atrás en la espalda para ver si teníamos neumonía. Bueno, ¿se imagina si viniera el Señor Jesucristo y empezara a hacer lo mismo con su fonendoscopio y escuchara a ver cómo está el corazón de la Iglesia Bautista de Conchalí? Y si usted es de otra iglesia, no sé, mi hermana Mariluz, a lo mejor tiene su iglesia en Colombia, ya, hermano Augusto Garrido me parece que está ahí también, o veo Isidora Garrido, no sé si Daniela participaba o participa de alguna iglesia, la hermana Marianela también, ya, que tiene su iglesia, y escuchar ahí, a ver cómo está el corazón de la IBC. Y ahí ve un corazoncito, ¿verdad? No el de romántico, sino el corazón de verdad. Y eso es lo que queremos con la teología, hermanos. Que la teología nos lleve a una sana doctrina. Y la sana doctrina, ¿de dónde viene la salud de una iglesia? De la Biblia. ¿Cierto que eso es lo que dice en la introducción de los apuntes? Una iglesia saludable, que no hemos leído todavía los apuntes en la clase, pero algunos me movieron la cabeza, sí, lo leyeron. Y de eso habla las marcas, las señales de una iglesia saludable. Y una de esas marcas o señales, no porque lo digan los apuntes,
sino porque lo dice la Escritura. Es decir, la Escritura habla de la sana doctrina. Habla tú, Timoteo, lo que es sano, una sana enseñanza. Bueno, un corazón sano, rosadito como este, a mí me encantó este juego de colores medio celeste, morado, ¿verdad? Es muy bonito. Un corazón sanito ahí, sin grasa, ¿cierto? Si tuviésemos un falso evangelio, si tuviésemos una iglesia legalista o una iglesia que pide cosas que no están en la Escritura, ¿verdad? Tienes que hacer esto, si tú, no sé, no diezmas, si tú no vienes vestido de esta manera, si tú, etcétera. Todo eso es grasa para el corazón de la iglesia. O de repente entró el evangelio de la prosperidad, o la teología liberal, o bueno, hay un montón de otras cosas, la ideología de género, o un feminismo radical, ¿verdad? Que hay una teología feminista radical. Si todo eso entrara al corazón de la iglesia, tendríamos un corazón enfermo, a punto de una taquicardia y a punto de un infarto. Pero todo, hermano, radica en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios no lo obtenemos por mirar las estrellas, aunque cuando miramos las estrellas vemos un gran creador, pero Dios se revela en las Sagradas Escrituras. Y todo eso, según nuestro curso que vamos a estudiar las próximas semanas, debe producir una sana doctrina. Y cuando Cristo escucha ahí nuestro corazón, el veredicto de Cristo debería ser lo que dice en Apocalipsis, ¿cierto? Que aunque eres débil, aunque eres pequeño, le dice a una iglesia, aunque tienes poca fuerza, ¿qué es lo que dice Cristo respecto de esa iglesia? ¿Se recuerda o no? Lo voy a buscar yo aquí en Apocalipsis. Y voy a terminar con esto, ya a ver si podemos buscar ahí en nuestras Biblias. La iglesia de Filadelfia. Estaba entre la Esmirna y la Filadelfia. Dice Apocalipsis 3. ¿Ya? Vamos a ir. No, yo creo que voy a compartir la escritura acá rápidamente, por si alguien no tiene su Biblia a mano. Dice aquí Apocalipsis, capítulo 3. Yo lo tengo acá. La iglesia de Filadelfia. Mire, hermanos, los hombres no son los que dan el veredicto de una iglesia. No, esa es la de Sardis. Aquí está Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 7. Mire lo que dice acá. Dice Apocalipsis 3:7. Escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese es el veredicto de una iglesia sana. ¿Sabe que muchas veces la gente, incluso a veces hasta pastores, ¿verdad? Conocidos o amigos, a veces juzgan la iglesia y dicen, mira, la música de ustedes es muy fome porque no tienen batería, no tienen danza al frente del púlpito o no tienen luces de colores. Así que su iglesia es fría, es fome, es apagada. O ustedes no saltan, no levantan sus manos y como a veces nos dicen a los bautistas, somos los bomberos, que apagamos al Espíritu Santo por no bailar, por no saltar. Pero ¿cuál es el veredicto de Cristo? A mí no me importa ni siquiera la opinión que yo tenga de una iglesia. Cristo es el que va a sentir el corazón de la iglesia y él va a evaluar y dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No importa si la iglesia factura, no sé, millones de pesos, no importa si tiene 1000 miembros o si tiene 5 miembros. La sana doctrina debe producir en la iglesia, en la congregación,
una iglesia y un grupo de creyentes que ha guardado la palabra de Dios y que no ha negado el nombre del Señor Jesucristo. Y eso humildemente y con sencillez queremos emprender en este nuevo curso que tenemos. La sana doctrina, como dice ahí nuestra visual, la sana doctrina sirve para la vida, sirve para la vida.